trigémino es un inicio. Quiero cerrar esto. Bueno, seguimos. Mira, ¿ves lo rojo? Eso es la porción motora del trigémino, ¿sí? Porción motora del trigémino. Ahora, esto que vos ves acá, ¿sí? Esto que vos ves acá, sacando la porción rojita, ¿sí? Eso es el ganglio trigeminal, ¿sí? Es el ganglio trigeminal, ese ganglio que vos me estabas hablando recién. Este ganglio trigeminal está en la cara anterosuperior del peñasco, específicamente cercano, ¿sí?, a lo que es la porción media o medial del peñasco, ¿sí? Cara anterosuperior del peñasco. Ahí es donde vamos a encontrar al ganglio trigeminal, específicamente al ganglio trigeminal lo vamos a encontrar en la fosa trigeminal que está en la cara anterosuperior del peñasco, ¿sí? Ahora, ¿ves cómo hacia atrás del ganglio ves la línea celeste también? La línea celeste es lo que estaría representando la porción sensitiva del trigémino, ¿sí? Entonces, en rojo ves la porción motora del trigémino, mientras que en azul o celeste ves la porción sensitiva del trigémino. ¿Hasta acá me seguís? Sí, hasta ahora sí. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Lo motor, ¿sí? Una información motora. ¿De dónde a dónde iba? ¿Cómo de dónde a dónde iba? ¿De dónde viene una información una información motora, por ejemplo? Digamos, Eh, ¿quién envía la información motora? me mataste, no me acuerdo. El Tipo... encéfalo, ¿sí? Ah, cierto, sí, tipo, no entendía la pregunta. Sí, sé que es medio raro. Pero ahora, mira, ahora que ya entendiste la pregunta, ¿quién, por así decirlo, envía la información sensitiva? ¿La médula? No, la información sensitiva la envían justamente las zonas del exterior, de la periferia, ¿sí? Ah, y sí. Acordate, la información sensitiva va de la periferia al encéfalo y la información motora va del encéfalo a la periferia. ¿Estamos? Espera, entonces, la sensitiva la da... ¿quién? La sensitiva es lo que viene de la periferia al encéfalo, ¿sí? Ahora, la motora es la que va desde el encéfalo hasta lo que es la periferia, ¿sí? Ok. Un ejemplo Sí. de esto: si vos querés mover un músculo, la información va a ir desde tu encéfalo a la periferia. ¿Por qué? Porque el músculo necesita a alguien que le diga movete, ¿sí? Y ese que le dice movete es el encéfalo. Ahora, la información sensitiva, supongamos captada por el segundo par craneal o nervio óptico, ¿sí? La información sensitiva entra por el ojo y viaja hasta el encéfalo para informar al encéfalo de lo que estamos viendo, ¿sí? Es decir, el encéfalo no va a enviar una información sensitiva, ¿sí? Porque el encéfalo no siente, digámoslo de alguna forma. El encéfalo reacciona a la información sensitiva. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Bueno, mira, seguí posicionándote en esta imagen. Vas a ver cómo este ganglio trigeminal tiene 3 ramitas, ¿sí? Tiene 3 ramitas. Estas 3 ramitas son la 1, ¿sí? 1 es el nervio nasociliar. Ya explico mejor todo esto igual. Nasociliar. El 2 es el nervio frontal. Y el 3 es el nervio mandibular. Perdona, acá puse mal, ¿sí? No es el nervio nasociliar, es el nervio oftálmico, ¿sí? Es el nervio oftálmico. Entonces, 1
oftálmico. ¿Sí? 1 oftálmico. 2 frontal y 3 mandibular. Ahora, yo te pregunto algo. Viendo esta imagen que está acá, ¿qué rama del par craneal va a tener información motora? Mandibular. Muy bien, la mandibular. Porque la imagen ves como las 3 ramas, ¿sí? Solo una está recibiendo a esa fibra motora del encéfalo. ¿Sí? Solo una, ok. que es el nervio mandibular. Entonces, podríamos decir que el quinto par craneal es un nervio mixto, pero que una sola de sus ramas es la que verdaderamente tiene una información sensitiva y una información motora, porque la primera rama y segunda rama son información simplemente sensitiva. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Ahora, yo te tengo que decir algo más en cuanto a esto. Viste que yo te dije que la información motora, ¿sí?, va desde el encéfalo a la periferia, pero que la información sensitiva va desde la periferia al encéfalo. Técnicamente, si yo te explicaría esto bien, yo te tendría que explicar los pares, la rama oftálmica y la rama frontal del trigémino desde la periferia al encéfalo. Y el nervio mandibular te tendría que explicar desde el encéfalo a la periferia. Pero a fines prácticos, como también lo hace el Rouvier, porque el Rouvier te explica de la forma que yo te voy a explicar absolutamente todo desde el encéfalo hacia la periferia. ¿Me entendiste? Sí. Bueno, vamos a usar mucho la aplicación de Anato, ¿sí? Vamos a usar bastante porque tiene imágenes bastante lindas, ¿sí? Tiene imágenes bastante lindas. Bueno, el origen aparente, ¿sí?, del quinto par craneal, es este. ¿Sí? El origen aparente del quinto par craneal es este. ¿Cuál es el origen aparente técnicamente? Al nivel de la protuberancia, ¿sí?, en donde se reúne la cara lateral con la cara anterior de la protuberancia, ¿sí?, o de lo que es el puente. En la reunión entre la cara lateral y la cara anterior del puente. Todo está en el apunte que yo te pasé, así que no te preocupes. ¿Qué pasa? Una vez que el trigémino, ¿sí?, una vez que este nervio trigémino, vamos a la aplicación de Anato para ver estas cosas. Una vez que este nervio trigémino nace en la unión de lo que es la cara anterior, que es esto, ¿sí?, una vez que nace en la unión entre la cara anterior, que es esto, y la cara lateral, que es esto, ¿qué pasa? Las fibras, ¿sí?, las fibras de todo este par craneal, van hacia el ganglio trigeminal, ¿sí? Fíjate cómo acá el Anatomy Learning te está mostrando a esto. ¿Qué pensás que es esto naranja? La parte motora. Muy bien. La rama motora. Perfecto, es la rama motora. Y fíjate cómo la rama motora se está yendo con el nervio mandibular, ¿sí? Fíjate cómo está yéndose con el nervio mandibular. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Repasito, ¿sí? El origen real del nervio trigémino es eso que vimos recién, ¿sí?, que está la porción motora y que está la porción sensitiva. Ahora, el origen aparente es en la unión de la cara anterior del puente con la cara lateral del puente, ¿sí? Desde allí, sus fibras van hacia el ganglio trigeminal. Vas a ver en el apunte que dice algo del plexo triangular, de que las fibras que salen del puente se abren en forma de abanico, determinando algo que se llama plexo triangular.
Eso es demasiado datazo, ¿sí? Demasiado datazo. Así que esa parte, obviala, ¿sí? Obviala. No hay ningún tipo de problema que no estudies esa partecita, por así decirlo. Ahora, Sería, profe, salen desde la protuberancia y van hasta el ganglio y ahí en el ganglio se dividen en las ramas. exactamente, justo te estaba por preguntar si me estabas entendiendo hasta acá y ya me lo repetiste. Así que sí. Bueno. Entonces, ya entendimos cómo el trigémino forma el ganglio. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que saber? El ganglio trigeminal origina a las 3 ramas. Pero yo te pregunto, ¿el ganglio origina ramas sensitivas o ramas motoras? Ambas. ¿O no? ¿Cómo? Perdón. Ambas, digamos. ¿Estás segura? Origina 2 sensitivas y una motora. ¿Estás segura? Sí, creo. No. Mira. Vos tenés que tener en cuenta algo, ¿sí? El ganglio trigeminal es el origen de la porción sensitiva del nervio trigémino, ¿sí? Es el origen de la porción sensitiva del nervio trigémino. El origen de la porción motora del nervio trigémino está dentro del puente, ¿sí? Por eso es que vos ves 2 fibras nerviosas. Ves una fibra nerviosa motora, que es la que se ve en naranja, y ves las fibras motoras sensitivas, que es la que se ven en amarillo, ¿sí? Entonces, el ganglio trigeminal origina fibras sensitivas o fibras motoras. Sensitivas. Muy bien, pero ¿qué pasa? El nervio mandibular, cuando nace su porción sensitiva, se entremezcla con las porciones motoras, ¿sí? Y ahí es donde nosotros originamos a este nervio mandibular de una forma mixta, ¿sí? Fíjate ahí como que es la porción motora, eso que ves ahí es la porción motora y esto que ves acá es la porción sensitiva. Fíjate cómo se unen ambas y forman al nervio mandibular mixto, ¿sí? ¿Me entendiste? Sí. Quiero que te quede claro eso. ¿Por qué? Porque el ganglio trigeminal origina la porción sensitiva del nervio trigémino, ¿sí? No es que origina a todas las porciones también motoras. No, el ganglio trigeminal origina la porción sensitiva. Luego la porción motora se entremezcla con las fibras del nervio mandibular. Entonces, una vez entendido eso, podemos decir lo siguiente. Del ganglio trigeminal se originan 3 ramas. El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Del primero que vamos a comenzar hablando es del nervio oftálmico. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, del primero que vamos a hablar es el nervio oftálmico y todo esto que estás viendo acá es el nervio oftálmico. Bueno, ¿qué tenéis que decir vos del nervio oftálmico? El nervio oftálmico es rama terminal del nervio trigémino, ¿sí? Nervio oftálmico es rama terminal del nervio trigémino. Esto es igual que las arterias, ¿sí? Igual que las arterias. Una arteria termina en su arteria terminal y las arterias también en su recorrido van dando ramas colaterales. Es exactamente lo mismo que las arterias, ¿sí? Ahora, mira, entonces, el nervio oftálmico, que es todo este que estás viendo, lo único que estás viendo ahora es ramas terminales y ramas colaterales del nervio oftálmico, ¿sí? Lo único que estás viendo, así que no hay chance que te confundas, ¿ok? Ahora, el nervio oftálmico es rama terminal del nervio trigémino. ¿Y es un nervio sensitivo o nervio motor? Sensitivo. Muy bien, es un nervio sensitivo. La rama oftálmica del nervio trigémino se dirige hacia adelante y penetra el seno cavernoso, ¿sí? Y penetra al seno cavernoso. Luego de salir del seno cavernoso, ¿sí? Luego de salir del seno cavernoso, y escúchame bien acá, luego de salir del seno cavernoso y antes de pasar por la fisura orbitaria superior, luego de salir del seno cavernoso y antes de pasar por la fisura orbitaria superior,
se divide en sus ramas terminales. ¿Sí? Se divide en sus ramas terminales. Que sus ramas terminales son el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Los mostramos. Nervio nasociliar, nervio frontal y nervio lagrimal. En verde, nasociliar. En rosa, el nervio frontal. Y en celeste, el nervio lagrimal. ¿Sí? Y en verde, el nervio lagrimal. ¿Me entendiste esto? Sí, profe. Genial. Ahora, mira, ¿te acordás de este dibujito? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces te voy a pedir ayuda con este dibujito. A modo de repasito. ¿Qué era este dibujito? Primero y por empezar, ¿qué era este dibujito? ¿Qué representa? Los músculos y vasos de la cavidad orbitaria. Muy bien, representa los músculos, los nervios y los vasos de la cavidad orbitaria. Perfecto. Mira, entonces, este es el recto superior, este es el recto inferior, este es el recto medial y este es el recto lateral. ¿Por qué yo te estoy mostrando esta imagen? Y porque es muy importante que vos entiendas esta imagen, y te lo recalqué en las clases de los nervios oculomotores. Es muy importante que entiendas esta imagen. Ahora, ¿viste que yo te dije que el nervio nasociliar penetra el seno cavernoso, sale del seno cavernoso y antes de pasar por la fisura orbitaria superior se divide en sus ramas terminales? ¿Por qué es muy importante que entiendas que antes de pasar por la fisura orbitaria superior se dividen en sus ramas terminales? Básicamente porque esta es la organización que van a tener los nervios, ramas del oftálmico, ¿sí? Los nervios, ramas del oftálmico, con los otros nervios que nosotros ya vimos de la cavidad orbitaria. Recordá que esto que te dije que está en negrito y esto que está con línea de puntos, que la línea de puntos significa que está por detrás, es la fisura orbitaria superior. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, te pregunto. Esta imagen es lo mismo que esta. ¿Qué representan estos dos que están acá en celestito? ¿Te acordás? ¿Qué representan? ¿No eran los terceros pares? Muy bien, es el tercer par craneal. Perfecto. ¿Qué es este puntito? ¿El sexto o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué es este puntito? El quinto. Una parte. ¿Qué rama? ¿Te animás a decir? La oftálmica. No, acordate que la oftálmica, antes de pasar por la fisura orbitaria superior, se divide en sus tres ramas terminales. Por ende, esta es una rama terminal de la oftálmica. ¿Qué rama pensás que es? La nasal. Bien, o nasociliar, ¿sí? Nasociliar, ya vas a ver por qué se llama nasociliar. ¿Qué es esto? Ese creo que era el cuarto. Sí, exactamente. ¿Qué es esto? El quinto. ¿En qué rama? Frontal. Frontal. ¿Y este? El lagrimal. Bien, muy bien. Mira, entonces, ¿qué pasa acá? Vos tenés acá el ganglio trigeminal. El ganglio trigeminal da el nervio oftálmico, da el nervio maxilar y da el nervio mandibular. El nervio oftálmico después va a dar su rama nasociliar, va a dar su rama frontal y va a dar también su rama lagrimal, ¿sí? Mira, la rama terminal del oftálmico, ¿sí? La rama terminal del oftálmico, que es el nervio nasociliar,
pasa por el anillo de Zinc. Acordate que esto se llamaba anillo tendinoso de Zinc, ¿sí? Mientras que el frontal y el lagrimal pasan por fuera del anillo tendinoso de Zinc. ¿Estamos? Sí, sería que el único que pasa adentro es el oftálmico. No. No, el frontal, perdón. Ay, No. no. Tranquila, Esperá tranquila. que yo sola me mezclé. Tranquila. El nasociliar Muy es el bien. único que pasa adentro. Exactamente, es el único que pasa adentro. Te dije Entonces, todos los nombres menos el que era. el nervio oftálmico, ¿sí? Es el que va a llegar a la cavidad orbitaria. ¿Estamos? ¿Sí? Es el que va a tener más relación con lo que es la cavidad orbitaria. Todos, absolutamente todas las ramas del oftálmico llegan a la cavidad orbitaria, ¿sí? Pero el que más largo es el nervio nasociliar, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me entendiste? Sí, profe. Genial. Por eso es que yo te digo que es muy importante que te aprendas este dibujito, porque vos te aprendés este dibujito y te aprendés todos los músculos, los nervios y los vasos en relación a la cavidad orbitaria. Por eso es que te rompí tanto las bolas con eso. Bueno, vamos con el nervio nasociliar. Quiero ver si no me muestra directamente el nasociliar, pero no. Ya le estoy pidiendo mucho, me parece. Bueno, vamos con el nasociliar, ¿sí? Ahora, mira, repasito. El trigémino da como rama terminal al oftálmico. Y el oftálmico tiene 3 ramas terminales: el nasociliar, el frontal y el lagrimal. Ahora, ¿sí? ¿El nervio nasociliar es sensitivo o motor? ¿Sensitivo? Sí, exactamente sensitivo, porque viene del oftálmico y el oftálmico es sensitivo. Muy bien. Mira, el nervio nasociliar, ¿sí? El nervio nasociliar va a pasar por encima del músculo oblicuo superior del ojo. Y acá es esto, vos te tendrías que estar imaginando más o menos por dónde estaría pasando, ¿sí? Ahora, el nervio nasociliar, que es este que estamos viendo en verde, va a dar 2 ramas terminales, ¿sí? Una de las ramas terminales es la etmoidal anterior y la otra rama terminal es el infratroclear. Es decir, repasito de nuevo, trigémino da rama terminal al oftálmico, el oftálmico da rama terminal al nasociliar, frontal y lagrimal. El nasociliar da como rama terminal al etmoidal anterior y al infratroclear. ¿Estamos? ¿El etmoidial anterior y cuál? Y el infratroclear. Ahora, también, ¿sí? También va a dar ramas colaterales. Estas ramas colaterales, solo una está dibujada en el Anatomy Learning, ¿sí? Solo una. ¿Cuáles son esas ramas colaterales? Va a dar nervios sensitivos para el ganglio oftálmico, que mira, te muestro qué era el ganglio oftálmico. Bajamos un poquito. El ganglio oftálmico, ¿sí? El ganglio oftálmico es este, o ganglio ciliar, ¿sí? Es este. ¿Estamos? Es un ganglio chiquitito, que si recordás, este ganglio está relacionado también con el tercer par craneal. ¿Sí? Si recordaste, está relacionado también con el tercer par craneal. Ahora, ¿cuáles son esas ramas colaterales? El ganglio oftálmico, que ya lo expliqué, y nervios ciliares largos. Los nervios ciliares largos, ¿sí? Tienen el mismo recorrido que las arterias ciliares largas, que si recordás un poco de irrigación de la carótida interna en la rama oftálmica, ¿sí?
tienen más o menos el mismo recorrido. Entran al globo ocular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el nervio colateral más importante y el único que yo te diría que te lo aprendas? Es el nervio etmoidal posterior. Es el nervio etmoidal posterior. Entonces, las dos terminales son el etmoidal anterior y el infratroclear, mientras que los colaterales son el nervio sensitivo para el ganglio oftálmico, el nervio ciliar largo y el nervio etmoidal posterior, que es el que más me importa. ¿Qué pasa? Fíjate acá como hay una unión entre el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior, ¿sí? Fíjate cómo están todos relacionados acá. Es como que hay una anastomosis entre sus respectivos nervios. ¿Qué pasa? El nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior, ¿sí?, se encargan de dar la inervación sensitiva a todo lo que es la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Sí? A todo lo que es la pared lateral de la cavidad nasal. A todo lo que es la pared lateral de la cavidad nasal. ¿Estamos? El nervio etmoidal anterior, que es rama terminal, y el nervio etmoidal posterior, que es rama colateral, se anastomosan y se encargan de dar inervación sensitiva a toda la pared lateral de la cavidad nasal. Mientras que, y acá voy a agregar el resto del cráneo. Mientras que, había una imagen, esto. Mientras que, mira, quiero sacar esto y esto. Mira. Te hago unas preguntas. ¿Qué rama es esta del naso ciliar? Es una de las que expliqué recién. ¿Qué rama es esta? Ay, no me mataste. No me acuerdo. Sí, sabes. Este es el hueso etmoides, ¿sí? Y entonces, esta es la rama etmoideal posterior. Sí, está un poquito más anterior. Es el nervio etmoidal anterior, ¿sí? Okay. Que es rama terminal. Y este que está acá atrás, ¿qué es? El etmoidal posterior. Muy bien, que es rama terminal o colateral. Colateral. Muy bien, ¿sí? Y este es la otra rama terminal, que es la infratroclear, ¿sí? La infratroclear. ¿Qué pasa? La rama terminal infratroclear sale por la comisura intermedia de los ojos en la región medial, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la comisura de los ojos? Es esa zona donde si te tocas, ¿sí?, vas a sentir una pelotita. Esa es la comisura intermedia de los ojos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Va a dar inervación sensitiva a toda esta zona, ¿sí? Va a dar inervación sensitiva a todo lo que es esta zona, el que nosotros comúnmente le llamamos el entrecejo, ¿sí? Que nosotros comúnmente le llamamos el entrecejo. ¿Me seguís hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora te explico. Eso es todo el nervio nasociliar, ¿sí? Eso es todo el nervio nasociliar. ¿Por qué se llama nervio nasociliar? Acordate, yo siempre digo, en anatomía todo tiene sentido, ¿sí? Todo está por alguna razón y lleva un nombre por alguna razón. Se llama nasociliar, ¿por qué? Porque va a tener nervios que van a llegar a la zona nasal, que van a llegar a la cavidad nasal, y va a tener nervios que van a llegar a la zona ciliar. Si vos recordás un poco de músculos faciales, acá se insertaba un músculo que se llama músculo ciliar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama nervio nasociliar? Porque va a estar en relación con la cavidad nasal y con el músculo ciliar. ¿Me entendiste? Sí, profe. ¿Alguna pregunta del nervio nasociliar? No. Bueno, vamos a pasar entonces a la otra rama terminal del oftálmico. Vamos a pasar a la otra rama terminal del oftálmico. ¿Cuál es la otra rama terminal? El nervio frontal, que tal vez más cortito, ¿sí? El nervio frontal.
El nervio frontal llega a la cavidad orbitaria por fuera del anillo tendinoso de Sim, ¿sí? Por fuera del anillo tendinoso de Sim. Se pone en relación con el elevador del párpado superior, ¿sí? Con el elevador del párpado superior y con lo que es el techo de la órbita. Fíjate que este nervio va prácticamente pegado a lo que es el techo de la órbita, ¿sí? Va prácticamente pegado. Ahora, una vez que llega a tendría que ser más para acá, ¿viste esta división? Bueno, para nuestras bibliografías es un poco más acá, ¿sí? Un poquito más acá cercano. Este nervio, ¿sí? Cuando llega a esta zona de acá, que es una región posterior a la arcada ciliar, ¿sí? Esto es arcada ciliar, ¿sí? Una vez que llega cerca de la arcada ciliar, se divide en sus ramas, ¿sí? Se divide en sus ramas, que son ramas terminales, ¿ok? Se divide en sus ramas, que son ramas terminales. Uno es el nervio supraorbitario, que es este, y el otro es el nervio supratroclear. Es el nervio supratroclear. El nervio supraorbitario pasa por la escotadura orbitaria, ¿sí? Que es esta, o que a veces es un conducto orbitario. Eso depende mucho de la persona, ¿sí? Algunos tienen una escotadura y algunos tienen un conducto. Entonces, el nervio supraorbitario, rama terminal del frontal, pasa por la escotadura o conducto orbitario y da inervación sensitiva a toda esta región de la frente. Ahora, la otra rama del terminal del nervio frontal es la supratroclear, ¿sí? Es la supratroclear. ¿Qué hace la supratroclear? Se anastomosa con la infratroclear rama del naso ciliar, ¿sí? Se anastomosa con la rama infratroclear del nervio nasociliar para dar inervación a toda esta zona de la frente, ¿sí? Para dar inervación a toda esta zona de la frente. ¿Estamos? ¿Me repetís de nuevo? Se anastomosa con... Sí, te repito. Mira, vamos un repasito rápido. El nervio frontal da sus ramas terminales cercanos a la arcada supraciliar. ¿Cuáles son esas ramas terminales? El supraorbitario y el supratroclear. El supraorbitario pasa por la escotadura o conducto, depende de la persona, supraorbitario, y da inervación sensitiva a toda esta región de la frente. Mientras que la la rama terminal del frontal, que es la supratroclear, se anastomosa con la rama terminal infratroclear del nervio nasociliar. Se anastomosa con con la rama infratroclear, rama terminal del nervio nasociliar, para dar inervación en su conjunto de toda esta región de la frente. ¿Qué? Te voy a mostrar este dibujito. Mirá. Fíjate cómo todo lo que vos ves en verde, todo esto que vos ves en verde, está inervado sensitivamente por el nervio oftálmico, que es rama del trigémino, ¿sí? Toda esta zona inervada por el nervio oftálmico y sus respectivas ramas, ¿sí? Toda esta zona inervada por el oftálmico y sus respectivas ramas. En esta zona, que es la zona de la frente, nosotros, si pensamos un poquito, tenemos en realidad al nervio supraorbitario, al nervio supratroclear y al nervio infratroclear, ¿sí? Es decir, tenemos a las dos ramas terminales del nervio frontal y a una rama terminal del nervio nasociliar, ¿sí? Del nervio nasociliar. Y esta zona de acá, que vendría a ser la pared lateral de la cavidad nasal, van a estar inervadas por el nervio etmoidal anterior, rama terminal del nervio nasociliar, y por la rama colateral del nervio nasociliar, que es el nervio etmoidal posterior. No nos olvidemos que el nervio nasociliar da también otras dos ramitas colaterales, que son el nervio ciliar largo, ¿sí? Y el nervio sensitivo para el ganglio oftálmico.
pero que no tienen gran relevancia, digamos, de alguna forma en cuanto a la información sensitiva. ¿Estamos o te perdí? Estamos, profe. ¿Segura? Sí. Genial. Nos queda una rama del oftálmico. ¿Qué es la ramita lagrimal? La ramita lagrimal, al igual que el nervio... Se me trancó la aplicación. Pero mientras te voy diciendo. La ramita lagrimal, al igual que el nervio frontal, pasan por fuera del anillo tendinoso de Sim. ¿Sí? Pasan por fuera del anillo tendinoso de Sim. Y se coloca este nervio, ¿sí? O se relaciona, digamos, con la pared lateral de la cavidad orbitaria. Se relaciona con la pared lateral de la cavidad orbitaria. ¿Sí? Fíjate cómo el nervio nasociliar es el que se relaciona con la pared medial, el nervio lagrimal se relaciona con la pared lateral y el nervio frontal se relaciona con la pared superior o techo. ¿Sí? Entonces, el nervio lagrimal, rama terminal del nervio oftálmico, pasa por fuera del anillo tendinoso de Zinc y se relaciona con la pared lateral de la órbita, de la cavidad orbitaria, órbita, como más te guste decir. Este nervio, ¿sí? Va a encargarse, ¿sí? De dar inervación sensitiva a la glándula lagrimal, ¿sí? A la glándula lagrimal. Se encarga de dar información sensitiva a la glándula lagrimal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y te quiero mostrar eso. El nervio lagrimal, ¿sí? El nervio lagrimal va a formar una pequeña... te voy a mostrar mejor en el Power. Este no. Te voy a mostrar mejor en el Power. Mira. Voy a borrar esto que está rayado acá. Ya te muestro bien lo que te quiero mostrar. Mira. Quiero que sigas mi puntero láser, ¿sí? Mira. Este que vos estás viendo acá es el nervio lagrimal. Fíjate cómo el nervio lagrimal pasa por fuera de todos los músculos, es decir, pasa por fuera del anillo tendinoso de Zinc y se relaciona con la pared lateral, que obviamente está sacada, ¿sí? De la cavidad orbitaria para dar inervación sensitiva a la glándula lagrimal. Pero forma esta asa, ¿sí? Esto se llama un asa nerviosa, ¿sí? Forma un asa, ¿sí? Un asa lagrimal con una ramita del nervio maxilar, que es la otra rama terminal del trigémino, ¿sí? Es decir, la rama lagrimal, ¿sí? La rama lagrimal del nervio oftálmico forma un asa anastomótica con el nervio maxilar, ¿sí? Ahora vamos a seguir con el nervio maxilar para que esto termine de tener sentido. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Ahora, eso es todo nervio oftálmico, ¿sí? Es todo el nervio oftálmico. Ahora tenemos que ver al nervio maxilar, ¿sí? Tenemos que ver al nervio maxilar, para lo cual yo voy a reconstruir el esfenoides, ¿sí? Voy a sacar esta parte del encéfalo porque ya no nos importa, porque ya lo terminamos de entender. Ya entendimos todo esto. ¿Te acordás que el esfenoides tenía agujeros en su ala mayor? Tenía unos respectivos agujeros en el ala mayor que se llamaban respectivamente agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso. ¿Te acordás un poco de eso? Sí, profe. Y si yo te pregunto qué pasaba por cada agujero, ¿te acordás o ni en pedo? No, tipo, te inventaría, así que no.
Bueno, entonces te lo digo yo, ¿sí? Por el agujero redondo pasa el nervio maxilar. Por el agujero oval pasa el nervio mandibular. Y por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media. Vamos de nuevo y te voy a sumar algunas cositas. Por el agujero redondo pasa el nervio maxilar y venas emisarias. Por el agujero oval pasa el nervio mandibular y un ramo recurrente de la arteria meningia media. Y por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media con un ramo recurrente del nervio mandibular. ¿Estamos? Sí. Bueno. Seguimos ahora con nervio maxilar. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo te expliqué esto? Porque el nervio maxilar pasa por el agujero redondo del efenoides. Y una vez que pasa por el agujero redondo del efenoides, el nervio maxilar se posiciona en una cavidad muy importante. ¿Te acordás cómo se llama esta cavidad de acá? ¿Es una fosa o no? Sí, es una fosa. ¿Cómo se llama? ¿La pterigoidea o pterigomaxilo? Algo así. En realidad es la fosa infratemporal. Ah, Y dentro de la fosa infratemporal está la fosa pteriomaxilar. bueno, estaba por ahí entonces. ¿Sí? Estaba por ahí. Bueno, ¿el nervio maxilar es un nervio sensitivo o es un nervio mixto? Mixto, digamos, perdón. Perdón, ¿es sensitivo o es motor? No es sensitivo, pero no me acuerdo si era mixto o motor. Pero por ahí. Acordate, en toda la clasificación, si vos tenés que clasificar al trigémino como sensitivo o motor, vos vas a decir que es un nervio mixto. Ajá. Pero- Y es sensitiva, porque la única que era motora es la mandibular, ¿o no? Muy bien, perfecto. Eso era lo que quería que me respondas. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Mira, el nervio maxilar sale de la cavidad endocranial, sale del endocráneo mediante el agujero redondo y se relaciona con la fosa infratemporal. Ahora, en la fosa infratemporal se va a relacionar con el ganglio pterigopalatino, y con esta arteria, que es la arteria maxilar, ¿sí? Se va a relacionar el nervio maxilar en la fosa en la fosa infratemporal. El nervio maxilar se relaciona con el ganglio pterigopalatino y con la arteria maxilar. ¿Estamos? Creo que sí. Ahí vamos. Repito por las dudas. El nervio maxilar es rama terminal del es rama terminal del trigémino. Es un nervio sensitivo que sale del endocráneo por el agujero redondo y se relaciona con la fosa infratemporal. En la fosa infratemporal este nervio se va a relacionar con el ganglio pterigopalatino y con la arteria maxilar. ¿Sí? Uno de los temas que vos tenías, que me dijiste que no los quería dar porque ya los habías repasado, digamos, era contenido de la fosa infratemporal. Y acá estamos repasando el contenido de la fosa infratemporal. ¿Qué encontramos en la fosa infratemporal? Nervio maxilar, ganglio pterigopalatino y arteria maxilar. Ahora, ¿qué pasa? Este nervio sigue su recorrido, ¿sí? Y sigue su recorrido, ¿sí? hasta que choca con la cara posterior
hasta que choca con la cara posterior del maxilar, ¿sí? Hasta que choca con la cara posterior del maxilar. Hasta que choca con la cara posterior del maxilar. Que si recordamos, la cara posterior del maxilar se llamaba tuberosidad del maxilar. Que si recordamos, la cara posterior del maxilar se llamaba tuberosidad del maxilar. Ahora, el nervio maxilar pasa a la cavidad orbitaria mediante la fisura orbitaria inferior. Mediante la fisura orbitaria inferior. El nervio maxilar ingresa a la cavidad orbitaria mediante la fisura orbitaria inferior. El nervio maxilar ingresa a la cavidad orbitaria mediante la fisura orbitaria inferior. Una vez que ingresa a la cavidad orbitaria, el nervio maxilar se posa, ¿sí? Se posa sobre esto que se llama canal infraorbitario. Que el canal infraorbitario estaba en la cara superior, ¿sí? El nervio maxilar el nervio maxilar ingresa a la cavidad orbitaria mediante la fisura orbitaria superior y se relaciona con el canal infraorbitario. Que el canal infraorbitario está en la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar. Luego, el canal infraorbitario se relaciona en conducto infraorbitario y el conducto infraorbitario termina en el agujero infraorbitario en la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar. El nervio maxilar, ¿sí? El nervio maxilar no da ramas terminales. Perdón, sí da ramas terminales, me confundí. Va a dar las ramas terminales que son ascendentes, que se van a encargar de inervar al párpado inferior. Va a dar ramas transversas, que es esta, ¿sí? Va a dar una ramita transversa, que es esta, ¿sí? Y va a dar también ramas descendentes que van a llegar hasta el labio. Quiero saber, ¿me seguiste en todo lo que dije? Más o menos. ¿Querés Pero, sí, digamos. Tipo, tiene las terminales que van todos para todos lados. Mi cabeza quedó. ¿Querés que repita por las dudas? Vamos por las dudas. A ver, sí, repetimos así termino de sellar el conocimiento. Bueno, mira. Te repito. El nervio, yo te voy a repetir desde que el nervio maxilar pasa a la fisura orbitaria inferior, porque el otro ya lo expliqué, ¿sí? Y sé que lo entendiste. Esta parte por ahí te perdí un poquito. El nervio maxilar ingresa a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria inferior. Una vez que atraviesa la fisura orbitaria inferior, ya en la cavidad orbitaria, va a relacionarse con el canal infraorbitario, luego con el conducto infraorbitario, y luego se relaciona con el agujero infraorbitario, ¿sí? El canal infraorbitario estaba en la cara superior de la apófisis piramidal y el agujero infraorbitario está en la cara anterior. El canal infraorbitario, en la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar, mientras que el agujero infraorbitario está en la cara anterior de la apófisis piramidal del maxilar. Acá va a dar ramas, ¿sí? Va a dar ramas terminales, una superior para el párpado inferior, que estaría acá, ¿sí? Va a dar ramas transversas, que se van a encargar de la inervación sensitiva de esta zona de la cara, y va a dar ramas inferiores, que se van a ir hacia el labio superior. Esas son las ramas terminales del nervio maxilar. ¿Ahora sí me entendiste? Sí, ahora sí. Bueno, te explico algo más rapidito. Hay algunos que dicen que cuando el nervio maxilar se posa sobre el canal infraorbitario, pasa a llamarse nervio infraorbitario, ¿sí? Hay algunos que dicen eso, ¿sí? No todos dicen lo mismo, pero vos sabés nomás que nervio infraorbitario y nervio maxilar son exactamente lo mismo. Por las dudas digo eso. Ahora,
Ahora. Vamos con las ramas colaterales. Y acá es donde entra la primer memotecnia, que es me sigo con estilo el ala. ¿Sí? Me sigo con estilo el ala. Mira. Lo primero es me sigo, ¿sí? La primera parte. Es un ramo meningio, que lo vemos bien en la aplicación. Fíjate cómo el nervio maxilar, antes de todo el quilombo que yo te conté, es decir, antes de salir del endocráneo por el agujero redondo, va a dar una primer ramita colateral. Que esa primer ramita colateral es el nervio meningio, ¿sí? Es el nervio meningio, rama de el maxilar, ¿sí? La primer colateral del maxilar es el nervio meningio. La siguiente parte de la memotecnia, sigo. No sé qué pasó ahí, se me fue el mouse. Sigo, ¿sí? Cigomático, ¿sí? Cigomático. Es el nervio cigomático. Mira, el nervio cigomático es este. ¿Sí? Nervio cigomático es ese. Te muestro mejor en la aplicación porque sé que te ubicas mejor en la aplicación. Fíjate, el nervio cigomático. El nervio cigomático ya se da dentro de la cavidad orbitaria, ¿sí? Fíjate cómo este es el nervio cigomático. ¿Ves? El nervio cigomático se posa, ¿sí? Se posa en lo que es la pared lateral de la cavidad orbitaria, ¿sí? Se posa en la pared lateral de la cavidad orbitaria. Y da estos ramitos que no tienen importancia, ¿sí? Que son el ramo cigomático temporal y el ramo también cigomático facial, ¿sí? No hace falta que te lo sepas. Con que vos sepas que el nervio cigomático se posa por la pared lateral de la cavidad orbitaria, ya estamos genial. Si sabés que da el ramo cigomático temporal y el cigomático facial, genial. Pero todos son sensitivos, siempre acordate eso. ¿Qué es lo que más te quiero recalcar del nervio cigomático? Es que el nervio cigomático es quien forma junto con el nervio lagrimal el asa lagrimal. ¿Te acordás que te estaba diciendo eso? ¿O te maté? Creo que sí. El nervio lagrimal, ¿te acordás? Es rama terminal del oftálmico. Está por la pared lateral de la cavidad orbitaria y llega hacia la glándula lagrimal. ¿Y qué pasaba? Daba una ramita que era el asa lagrimal que yo te estaba explicando, ¿sí? Bueno, ¿con quién se forma el asa lagrimal? Con el nervio cigomático, ¿sí? Y el nervio cigomático es rama del maxilar. Ok. ¿Te acordás que te decía eso? Sí. Bueno, ahí está. Yo te había dicho nomás que el asa lagrimal se formaba con el nervio maxilar. Bueno, ahora sabes qué es. Con la rama colateral cigomática del nervio maxilar. Seguimos. La siguiente que tenemos que ver, ¿sí? De la memotecnia, que es me sigo con estilo el ala, lo siguiente que tenemos que ver es nervio esfenopalatino, ¿sí? Nervio esfenopalatino. El nervio esfenopalatino, lo vamos a encontrar acá. Nervio esfenopalatino, nasopalatino. ¿Dónde está el nervio esfenopalatino? No estoy encontrando el nervio esfenopalatino. Bueno. El nervio esfenopalatino, ¿sí? No está dibujado en la aplicación, pero el nervio esfenopalatino son estos, ¿sí? El nervio esfenopalatino es una rama del maxilar que va al ganglio pterigopalatino. De ahí viene su nombre, ¿sí? El nervio esfenopalatino va al ganglio pterigopalatino. Entonces, el nervio esfenopalatino vendrían a ser estos, ¿sí? Vendrían a ser estos, que están yendo al ganglio pterigopalatino. Es una rama colateral, ¿sí? Es una rama colateral. Ahora.
La otra rama colateral, que es la última parte de la memotecnia, que es ala, ¿sí? Que es ala, son los nervios alveolares. ¿Qué es el alveolar superior y el alveolar? Tenéis un superior anterior y un superior posterior, ¿sí? Nervios alveolares. La última rama colateral del nervio maxilar es el nervio alveolar, ¿sí? Es el nervio alveolar. Nervios alveolares, en realidad, decirle mejor porque son varios. Ahora, ¿me entendiste hasta acá? ¿Tenés alguna pregunta? Entonces, el me es meningia, el cigo es cigomático, Sí. el esfenopalatino, ¿cuál sería de todas? Porque ala queda con alveolares y con estilo él sería esfenopalatino o solo con. Exactamente, con estilo es el nervio esfenopalatino, porque tino, estilo, más o menos. Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, Estamos. mira. El ganglio esfenopalatino, que es el que recibe la rama, el ganglio pterigopalatino, que es el que reciba la rama colateral esfenopalatina del nervio maxilar, también da ramas, ¿sí? Que son estas que estás viendo acá. También da ramas. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar de las ramas colaterales del ganglio pterigopalatino, que está conectado con el nervio maxilar mediante las ramas esfenopalatinas. ¿Estamos? ¿Me entendiste? ¿Me repetís? El ganglio esfenopalatino, el ganglio pterigopalatino, que es este, ¿sí? También da ramas colaterales que tenemos que nombrarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ganglio se forma gracias a que el nervio maxilar da las ramas esfenopalatinas, ¿sí? Y ahí se forma el ganglio pterigopalatino. Entonces, tenemos que hablar de las ramas colaterales que da el ganglio pterigopalatino. ¿Estamos? Sí. Es decir, ahora vamos a hablar de las ramas colaterales del ganglio pterigopalatino, que también tienen una memotecnia, que es Onasus napa fabrica 2 palas. La escribo. Onasus napa fabrica 2 palas. Ahí está. Onasus napa fabrica 2 palas. Onasus, ¿sí? Onasus son orbitarios y nasales superiores, ¿sí? Orbitarios y nasales superiores, que los vamos a ver mejor. A ver. Bueno, voy a transparentar un poco el etmoides. Un poco más. No puedo más. Bueno, mira. Estamos en una vista superior, ¿sí? Una vista superior. Le hacemos zoom. Este es el ganglio pterigopalatino, ¿sí? Ganglio pterigopalatino. ¿Ves estas 3 ramitas? Bueno, mira. Esta ramita, esta en realidad sería, ¿sí? Esta ramita vendrían a ser la parte de Onasus, que son orbitarios y nasales, ¿sí? Que son orbitarios y nasales. Los orbitarios, ¿sí? Los orbitarios son los que están destinados a los senos, ¿sí? Destinados a los senos. ¿Te acordás que nosotros teníamos senos etmoidales, senos esfenoidales, senos frontales, senos maxilares? ¿Sí? Los ramitos orbitarios están relacionados con los senos. Listo. No necesito que sepas nada más que eso. Y ahora, los nasales, ¿sí? Los nasales van a estar destinados, ¿ves cómo? No sé si se llega a ver bien, pero ¿ves esas porciones amarillas acá? ¿Ves eso amarillo ahí? Sí. Bueno, Sí. esto amarillo que ves acá está en relación con la mucosa nasal, ¿sí? ¿Ves cómo está repartido también por la pared
lateral de la cavidad nasal. Bueno, el nervio nasal, ¿sí? Nasal, está relacionado con la mucosa nasal. Porque, ¿quién inervaba la pared lateral de la cavidad nasal? Te estoy matando, sé que te estoy matando, así que te voy a decir yo directamente, ¿sí? Inervaban los nervios etmoidal anterior y etmoidal posterior, que son ramas del naso ciliar, ¿sí? Esos inervan la pared lateral. El nervio nasal, ¿sí? Rama del ganglio pterigopalatino, inerva la mucosa, ¿sí? Es distinto. ¿Me entendiste? Sí. Bueno, la otra rama del ganglio pterigopalatino es esta que está acá, que es la nasopalatina, que es esta que la ves repartida acá, que esa sí la podemos ver un poquitito mejor de frente. Sí, la podemos ver un poquitito mejor de frente. ¿Ves ahí como este es el nervio nasopalatino? Nervio nasopalatino, este que está acá. El nervio nasopalatino se encarga de dar inervación al tabique nasal, es decir, a la pared medial de la cavidad nasal. Se encarga de dar inervación a la pared medial de la cavidad nasal. Ahora, repasito de toda la inervación de la cavidad nasal. La pared lateral está inervada por el nervio etmoidal anterior y etmoidal posterior, rama del naso ciliar. Mientras que la pared medial va a estar inervada por el nervio nasopalatino, rama del ganglio pterigopalatino. ¿Estamos? Estamos. Las dos palas, ¿sí? Las dos palas. Perdón, me falta fabrica. ¿Qué fabrica es este último de acá atrás? Este último de acá atrás, ¿sí? Este último de acá atrás. Fabrica es faringio, nervio faringio. Va a la faringe, nada más que decir. El nervio faringio va a la faringe, nada más que decir. Ahora, dos palas, ¿sí? Son el palatino mayor y el palatino menor. Se encargan de inervar a la mucosa del paladar, nada más que decir. Se encargan de inervar a la mucosa del paladar. Fíjate, estos que están acá son el palatino mayor y el palatino menor. Fíjate cómo el palatino mayor, que es este, que va hacia anterior, digamos. Fíjate cómo el palatino mayor, que va hacia anterior, se encarga de inervar al paladar duro. ¿Sí? Se encarga de inervar al paladar duro. ¿Sí? Mientras que el palatino menor inerva al velo del paladar, que es la parte blanda del paladar. ¿Sí? Inerva al paladar, al velo del paladar, que es la parte blanda del paladar. Entonces, el nervio, palatino mayor se encarga de inervar al paladar duro, mientras que el nervio palatino menor se encarga de inervar al paladar blando. ¿Estamos? ¿Sí o no? Estamos. Bueno, ahí terminamos la rama maxilar. Te pregunto, ¿cómo estás? ¿Saturada de información? Mazo, pero prefiero terminar el tema y la clase viene a hacer el repaso que quedarme con un tema y perder la clase. Bueno, De repaso. entonces, vamos a hacer esto. Te doy hasta las y 30 un recreíto para que despejes tu mente, vayas al baño, te tranquilices un poquito. Y 30 seguimos con la clase, con el nervio maxilar y terminamos. Con el nervio mandibular y terminamos. Perfecto. ¿Sí? Un descansito porque sé que satura y sé que cansa. Ok. ¿Sí? Así que a las y 30 volvemos, a ver. Dale. Igual me quedo en la clase, apago nomás el micrófono. Dale, sí, pero desconcentrate un ratito. Sí. Buenas, seguimos. Estamos, profe. Bueno, espero que te hayan servido estos 6 minutitos para despejarte un poquito.
Vamos con la última rama, que no es tan larga y es menos complicada que la rama que el nervio maxilar. El nervio maxilar es el más largo y el más complicado, digamos, de alguna o de otra forma, ¿sí? Ahora, el nervio mandibular, ¿es sensitivo, motor o mixto? Motor. Muy bien. Es mixto. ¿Sí? Es mixto. A ver, Cierto, tenés razón. Tenés razón. es mixto. ¿Estamos? Mira, estas son las simples ramitas. Simples ramitas. Te prometo que son simples. Vamos a usar este. Mira. Primero y por empezar, el nervio maxilar es un nervio, el nervio mandibular, perdón, es rama terminal del nervio trigémino, ¿sí? Es rama terminal del nervio trigémino y pasa por el agujero oval. Una vez que pasa por el agujero oval, la fibra nerviosa sensitiva y la fibra nerviosa motora se fusionan para formar únicamente al nervio mandibular. ¿Sí? Es decir, ahí es donde da justamente a lo que es el nervio mandibular, ¿sí? El nervio mandibular también está en la fosa infratemporal. Y es en la fosa infratemporal donde el nervio mandibular va a dar dos ramitas, ¿sí? Va a dar dos ramitas terminales. Va a dar un ramo sensitivo para este ganglio chiquitito que estás viendo acá, esta porquería chiquitita que estás viendo acá que se llama ganglio óptico, ¿sí? Va a dar un ramo sensitivo para este ganglio. Y también va a dar un ramo meningio. ¿Te acordás que yo te decía agujero espinoso, pasa la arteria meningia media y un ramo recurrente del nervio mandibular? Bueno, ese ramo recurrente es el nervio meningio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nervio mandibular se olvidó de dar su ramo que inerva las meninges dentro del endocráneo. Entonces cuando salió se acordó, dio su ramito y volvió a entrar ese ramito, ¿sí? Dio ese ramito. ¿Estamos? El ramito meningio tendría que estar pasando por acá, ¿sí? Esto es el nervio petroso menor. No nos importa, ¿sí? No nos importa. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son sus ramas terminales aparte de la sensitiva que da al ganglio óptico? Va a dar un tronco anterior que es este, y un tronco posterior que es este, ¿sí? Entonces, las ramas terminales son el tronco anterior, el tronco posterior y el ramito sensitivo para el ganglio óptico. Este ramito meningio es una rama colateral, ¿ok? Ahora, vamos a ver estos respectivos troncos. El tronco anterior va a estar en relación con el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? El tronco anterior está en relación con el músculo pterigoideo lateral, que creo que eso se veía en el Power. Este es el pterigoideo lateral, ¿sí? Y este es el tronco anterior. Fíjate cómo están en relación ahí los dos juntitos, ¿sí? Nada más que eso. Sé que no se entiende mucho la imagen por eso. El tronco anterior está en relación con el pterigoideo lateral y le da inervación al pterigoideo lateral. Ahora, el tronco anterior tiene una memotecnia, que es te busco, te profano y te mato. Tranquila la memotecnia. Te busco, te profano y te mato. Te busco, te profano y te mato. ¿Cuáles son estas ramas respectivas de esta memotecnia? Te busco, te profano y te mato. Te busco es el nervio temporobucal, que lo vamos a buscar. Nervio temporobucal, ¿sí? El nervio temporobucal va a dar. Mira, ¿ves estas dos ramitas que el Anatomy Learning la da como dos separadas? ¿Sí? Bueno, estas en realidad para la bibliografía del Rubier son uno solo, ¿sí? Estos dos son el nervio temporobucal. ¿Estamos? Estos dos son el nervio temporobucal. Va a dar, fíjate cómo va a dar el nervio temporobucal. Va a dar el nervio temporobucal unas ramitas que se van a ir hacia la mejilla, ¿sí? Va a dar unas ramitas que se van a ir hacia la mejilla. Fíjate, estas ramitas van hacia la mejilla. Y va a dar
Perdón, me confundí. ¿Sí? Te busco, te profano y te mato. Olvídate de lo que te dije de estos dos nervios, ¿sí? Olvídate. No existió. Jamás lo dije, ¿sí? Va a dar esta ramita. Esta ramita es la temporobucal, ¿sí? Y la temporobucal se divide en dos ramitas, una que va hacia la mejilla y otra que asciende y se relaciona con las fibras anteriores del músculo temporal. Obviamente, si va a un músculo, lleva información motora, ¿sí? Entonces, el nervio temporobucal va hacia anterior y da unas ramitas para la mejilla y da otras ramitas superiores para las fibras anteriores del músculo temporal. Listo. Te profano. Es este nervio, que es el temporal profundo medio, ¿sí? Te profano es el nervio temporal profundo medio, que está destinado, como bien dice su nombre, a las fibras medias del músculo temporal. Por ende, lleva información motora, ¿sí? Nervio temporal profundo medio, que es te profano, va a las fibras medias del músculo temporal. Y el último que es temato, es el nervio temporomaceterino o temporomacetérico, ¿sí? Nervio temporomacetérico. El nervio temporomacetérico, ¿sí? El nervio temporomacetérico va para las fibras posteriores del músculo temporal. Va para las fibras posteriores del músculo temporal. Y fíjate cómo da un ramito descendente también, que es el ramito que va a estar en relación con el músculo macetero, ¿sí? Temato es nervio temporomaceterino, que da una ramita superior para las fibras posteriores del temporal y da unas ramitas inferiores para el músculo macetero. En el apunte dice que el nervio temporobucal, que es el primero que te dije, da ramas para las fibras posteriores del temporal. Ahí está mal, da ramas para las fibras anteriores del músculo temporal. Es el nervio temporomaceterino el que da inervación a las fibras posteriores del músculo temporal, que en el apunte dice que da para las fibras anteriores. Se confundió nomás el dueño del apunte en eso, ¿sabes? ¿Me entendiste? Sí, profe. ¿Ninguna pregunta? No. Eso es todo el tronco anterior. Vamos ahora al tronco posterior. El tronco posterior tiene la memotecnia, que es tronco auténtico a la lima. Tronco auténtico a la lima. Tronco es el nervio tronco común, que vamos a buscarlo, el nervio tronco común. Ese no es. Nervio tronco común. Y nervio tronco común. No está el nervio tronco común, ¿sí? No aparece. Pero el nervio tronco común te va a dar inervación al otro músculo masticador que nos está faltando, que es el pterigoideo medial, ¿sí? Va a dar inervación motora al pterigoideo medial. Entonces, del tronco terminal posterior, que es una de las ramas terminales del nervio mandibular, sale el tronco común, ¿sí? El nervio tronco común, que da inervación al pterigoideo medial. Y también da inervación al tensor del velo del paladar y al músculo tensor del tímpano, que son dos músculos que sinceramente te digo desde ya ni siquiera te preocupes, ¿sí? Ni siquiera te preocupes en sabértelos. Lo que a mí más me importa que sepas, digamos, es que da inervación al pterigoideo medial, ¿sí? Que da inervación al pterigoideo medial es lo que más me importa que sepas. ¿Estamos? Estamos. Bueno, entonces, tronco auténtico a la lima. Tronco es de nervio tronco común, que inerva al pterigoideo medial y a otras cositas que dijimos que no nos importan. Auténtico es para el nervio aurículo temporal, que es este que se va hacia atrás, hacia posterior. El nervio aurículo temporal, ¿sí? El nervio aurículo temporal va hacia la región parotidia anterior al conducto auditivo externo, ¿sí? Y da inervación a la glándula parótida. Nervio aurículo temporal se dirige hacia posterior, se pone anteriormente al conducto auditivo externo y da inervación a la glándula parótida. Tronco auténtico a la lima. Ala es alveolar inferior, que es este nervio.
El nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior ingresa al conducto mandibular, que si recordamos el conducto mandibular es este que está acá, ¿sí? El conducto mandibular es esto que encontramos en la cara medial de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Por detrás del spix, ¿sí? O gonión, por detrás del spix, ¿sí? Por detrás del spix, que si recordamos que se inserta el ligamento esfenomandibular, ¿sí? Por detrás del spix vamos a encontrar al nervio alveolar inferior. Antes de ingresar al conducto mandibular, el nervio alveolar inferior da este ramito que se llama nervio miloioideo, que da inervación al músculo, obviamente miloioideo. Y también para el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Y también para el vientre anterior del digástrico. Una vez que ingresó al conducto mandibular, va por toda la región mandibular, va por todo el conducto mandibular y va a dar estas ramitas que estás viendo acá. ¿Ves cómo hay una ramita que está adentro? Esas ramitas ahí. ¿Ves esas ramitas? Bueno, esas ramitas que vos estás viendo ahí son ramitas que se encargan de inervar, ¿sí? Son ramitas que se encargan de inervar a los dientes, a la arcada dentaria inferior, ¿sí? Que se encargan de inervar a la arcada dentaria inferior. Pero ¿qué pasa? Una vez que llega al agujero mentoniano, que estaba en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula, ¿sí? El nervio mandibular recorre todo el conducto mandibular y da inervación a la arcada dentaria inferior. Pero una vez que llega al agujero mentoniano, que está en la cara anterior del cuerpo de la mandíbula, va a dar unas ramitas, que son sus dos ramitas terminales. Una, ¿sí? Es el nervio mentoniano, que sale por el agujero mentoniano. Y da inervación sensitiva a esta zona. Mientras que la otra ramita continúa por el agujero, por el conducto mandibular, ¿sí? Y se llama nervio incisivo y da inervación a los dientes incisivos. Incisivos. ¿Estamos o te perdí? Estamos. ¿Segura? ¿O vos también querés que termine ya la clase? No, creo que entendí. Igual acordate que estoy grabando, así que la podés ver la cantidad de veces que quieras. Ahora, acá la aplicación sí tiene un error. ¿Por qué? ¿Viste que la memotecnia es tronco auténtico a la lima? Bueno, lima es el nervio lingual. Pero fíjate acá como el nervio lingual la aplicación lo da como que es del tronco anterior, ¿sí? Pero el Rubier dice que el nervio lingual es rama del tronco posterior, ¿sí? Es decir, este nervio tendría que estar saliendo así, ¿sí? Esto no. ¿Estamos? Simplemente te quiero hacer esa aclaración. El nervio lingual, ¿sí? Está destinado a la lengua, a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual, ¿sí? El nervio lingual está destinado a la lengua, a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual. Y también al velo del paladar, es decir, a la región posterior. Te pregunto, ¿quién más te acordás que inervaba al velo del paladar? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Ay, lo sé, No. pero no me acuerdo ahora. Sí, no, sé que lo sabes, pero te tenés que acordar bastante de todo lo que vimos durante la clase. Pero era una de las ramas del ganglio pterigo-palatino, ¿sí? Que es el palatino. ¿El mayor, creo? ¿O no? El menor, casi. El menor, ¿Sí? cierto. El menor. Bueno, te comento, terminamos el trigémino. ¿Tenés alguna? No sé si estoy feliz o triste de que tenga que estudiar todo esto, pero vamos. ¿Tenés alguna pregunta?